Solo en África trabajan más de 1 millón de chinos en explotaciones agrícolas. En Bolivia, hasta hace poco, se vendían las haciendas con los trabajadores como si fueran parte del inventario. Tanta gente que se hace dueño de tierra y no, que se hace dueño nomás y no la cultiva todo. Porque hay harta gente que donde ve la tierra se va y agarra donde ellos pueden porque tienen plata. Y nosotros que no tenemos plata, nos dejan a un lado. Se producen cada vez más alimentos, pero se reparten peor. Las políticas de outsourcing agrícola, compra de productos manufacturados a una empresa extranjera para abaratar costos, son un crimen, afirma Yarma. Este proceso amenaza con despojar a los países vendedores de su soberanía alimentaria. Lo que se está viendo es países con hambruna que exportan el producto de sus tierras. Con este modelo, aumentar la seguridad alimentaria en un país desarrollado implicaría reducirla en otro más pobre. Son escalofriantes los casos de Sudán, con la crisis de Darfur y sus 5 millones de refugiados, y el de Camboya y Etiopía, con 500 000 de hambrientos en los cuales sus gobiernos venden las tierras fértiles a multinacionales. Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre son pasivas. Basta de represión. En primer lugar llega la represión policial. Nosotros queremos la recuperación de nuestra tierra robada, señorita. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el citado caso de Madagascar es paradigmático. La comida se ha convertido en un bien para especular. Mientras los mercados de valores son muy inestables, la gran bolsa mundial de agricultura sigue siendo muy rentable, insiste Olivier Lange, presidente de la ONG Acción contra el Hambre. Las multinacionales en busca de negocios que compran como inversión pueden manipular el precio de los alimentos básicos. Si la comida se transforma en una fuente de negocio, los más pobres seguirán siendo las víctimas porque los más ricos se asegurarán los alimentos con la propiedad de las tierras. El director de la FAO, Jacques Diouf, declaró al Wall Street Journal que se puede estar creando una forma de neocolonialismo. Bueno, tenemos que seguir serios. La fiesta la vamos a hacer en el cuarto bloque. Está claro que el tema de la tierra es una cuestión fundamental, ¿no? Porque tierra es sinónimo de comida y lamentablemente es sinónimo de hambre cuando hay suficiente comida como para alimentar a todo el planeta. Y yo y el informe, y además preparándolo en la semana, recordaba una frase de Jomo Kenyatta, aquel líder de la independencia negra africana de Kenia, que dijo, y lo voy a citar textualmente para no equivocarme: cuando el hombre blanco vino, nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos enseñaron a rezar con nuestros ojos cerrados y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Y es un poco la sensación de lo que está pasando, ¿no? Ahora llegan estas multinacionales, no con la Biblia, sino con el dinero, con mucho dinero para comprar tierras, obviamente a Argentina escrupulosa, que la vende. Multinacionales y gobiernos también. Este programa hemos hablado también del desembarco de China en África, por ejemplo, en lo que tiene que ver con recursos naturales y demás. Es decir, está habiendo un determinado tipo de operaciones que nos estamos desayunando con estas operaciones, si bien desde este programa hemos hablado de la cuestión del agua muchas veces y de la cuestión de la tierra también muchas veces. Este enfoque no lo habíamos hecho hasta ahora. Lo que pasa que recién ahora, como decía, nos estamos desayunando con esto. Claro, hay muchos grandes capitales nacionales que tienen la misma política, ¿no? Además, es decir, a veces no son solamente los extranjeros. Lo que sí es cierto que estos capitales importantes extranjeros lo que hacen es acelerar un proceso. Y con respecto a la producción, lo que significa la tierra, acá hay algunos rasgos de este tipo de inversiones que son, me parece, los más preocupantes en función de futuro. Primero, que en general se dedican al monocultivo. Es decir, toman un producto que sea muy rentable comercialmente a nivel de comercializarlo internacionalmente y llevan toda la tierra a ese tipo de cultivo. Bueno, como la soja. Típico caso el de la soja. Productos que además son muy dependientes de fertilizantes, de agroquímicos, de grandes extensiones con muy poca gente trabajando. Es decir, también tienen un fenómeno económico y social detrás de esto. Y ecológico. Y ecológico, a mediano y largo plazo, que son todos perjudiciales. Es decir, ni siquiera, yo creo que se está perdiendo inclusive ese sentido de decir, bueno, remato esto porque un país pobre necesita solucionar problemas inmediatos y con eso está hipotecando su futuro. Yo creo que en este tipo de circunstancias y en este tipo de cosas ni siquiera solucionan lo inmediato. Vos
vos decís además que no es ni siquiera una cuestión de nacionalismo o de respeto por la cuestión nacional, sino ya directamente por la raza humana, a la larga. Y sí, yo creo que sí, claro. El tema de soberanía alimentaria hoy más que nunca pasa a ser una realidad en el enfoque de por dónde va la discusión, y no es para nada exagerado, no es una visión catastrófica la de aquellos que opinan que está en riesgo la alimentación del mundo, está en riesgo la subsistencia del mundo como tal con este tipo de uso absolutamente lucrativo de la tierra. Ahora, yo pensaba también que, bueno, la utilización de la expresión neocolonialismo, porque al fin y al cabo, en la etapa colonial, cuando venían y buscaban los recursos naturales, no solamente los alimentarios, por ejemplo, hay muchos casos que se estudian en la antropología respecto de minas que buscaban, obviamente, las riquezas naturales mineras en territorios africanos, donde se llevaban a los hombres de las tribus a trabajar en las minas prometiéndoles mucho dinero. Lo que pasa es que en muchos casos esos hombres trabajaban la tierra y al salir del circuito productivo de la tierra, que no eran reemplazados por mujeres, se perdía toda la producción alimentaria. Iban a las minas y después ni siquiera les pagaban bien. O sea, hay todo un circuito donde se los vuelve a despojar del recurso natural, que es el más fundamental, que es para comer. Hay que ver qué va a pasar también con algunas constituciones y reformas constitucionales en donde posiblemente esta cuestión del no enajenamiento de la tierra, digo, en Latinoamérica, lo vamos a ir viendo seguramente en los próximos tiempos. Es decir, que aparezca concretamente que no puede haber tal porcentaje de tierra nacional en manos extranjeras. O la que existe que se cumpla, además. O que se cumpla la que existe.